Otra pregunta que podrían encontrarse en el camino es cómo traquean los puntos. Pues básicamente lo hacen con esta página que también la tienen en la descripción, que aquí únicamente vamos a colocar la wallet que tenemos asociada al juego, la que hayamos conectado, y básicamente le damos aquí en buscar. Muy bien, aquí ya cargó un poco y básicamente pues vemos un poco los puntos que se han registrado. Esto creo que se va actualizando es diario, ya que por ejemplo yo ya había hecho estas misiones antes de que comenzara el siguiente día, las 00, y acabo de hacer la R6, que la R6, y, por ejemplo, ese es el código como se registran. Por ejemplo, la R6 era alquilar un mago, esa la acabo de hacer ahora, como vieron anteriormente. Pues ya debería darme los puntos, pero al parecer creo que se actualiza cada día, o cada tanto, cada ciertas horas, no sé, 6 12 horas, un día, no sé, yo creo que es un día. Igual esto lo van revisando cada día o cada 2 días, como quieran verlo, y van viendo el resultado de las misiones. Cada código que ven aquí es lo que se representa con las misiones que hagan, ¿entienden? Otra cosa, aquí también pueden ver los campeones que están activos básicamente, ya que, por ejemplo, la renta de NFTs no tiene límite de personajes que puedes rentar, es decir, tú puedes tener 10, 20, los que tú quieras, pero únicamente te va a contar para hacer las misiones son 5. Es decir, que los 5 que están activos son estos que están acá. O sea que bueno, tenía 3 antes de que terminara el día, pero son estos básicamente. Por cierto, si recuerdan que les dije que al terminar el formulario les iban a dar un NFT, pues sí lo daban. Ese NFT llegó el día de hoy, porque yo creí que no lo iban a dar, pero sí lo dieron. Lo dieron fue hoy exactamente. El que a mí me dieron fue este que está aquí, este paladín. Ya saben cómo son las clases, ¿no? Los que tienen un hacha son bárbaros, un martillo son druidas, un escudo espada son paladín y estos son arquera, y ya vieron el mago, ¿entienden? Ese formulario pues se lo hice un poco más simple, ya que ya tienen uno extra y simplemente les faltaría juntar 4, ya que necesitan 5 personajes, o sea, uno de cada clase, o sea, un paladín, una arquera, un bárbaro, un druida y un mago para hacer todas las misiones de las clases, ¿entienden? Aquí viendo un poco las estadísticas te puedes dar cuenta de cuáles NFTs o cuáles personajes son buenos. Por ejemplo, esta tiene un 14% de veces que ha llegado al top 2 y un 11% al top 1 básicamente. Aquí ves el rango que tiene, el elo, esto, y aquí más de lo mismo, ¿entiendes? Este por ejemplo ya tiene más estadística y pues su mejor posición podría ser la defensiva, que es la que más ha usado y tiene más win rate. Porque ya vieron que yo coloqué agresivo y también funciona, así que varía un poco eso. Muy bien, para completar la misión de nombre del cuartel, para eso se hace desde aquí. Vamos acá a My Barracks o mis barracas básicamente. Y aquí le vamos a dar en esta parte, vamos a darle en editar y le vamos a colocar un nombre. Y aquí también le podemos colocar el Discord. Por ejemplo, ya saben que una barraca es el nombre del escuadrón o del equipo en cuestión. Ya le pueden poner barracas de su nombre, etcétera, ¿entienden? Como barracas de Barabás, por ejemplo, lo que sea. Por ejemplo, yo le voy a poner Lightning Wolf, ya que era un nombre que quería poner a un equipo sí o sí hace bastante tiempo, y pues voy a aprovechar y se lo coloco ya aquí. Le dan a zooming y ya estaría. Ok, aquí ya aparece Lightning Wolf y aparece mi usuario y listo, ya está. Para finalizar quería mostrarles cómo se está repartiendo el pozo de premios de lo que son los $35.000 que les dije en el evento. Ya les dije, semana 1, una rifa, 13 ganadores, primer premio esto y lo demás así. Semana 2, $25.000, en donde, bueno, 2.500 en premios de USS. Básicamente los reparten entre el top 1 al top 25, donde darán premios cada semana, porque esto se actualiza, ¿entienden? Es decir, el ranking, por si no sabían, se va actualizando cada semana y, o sea, se va reseteando básicamente, para que puedan comenzar y tener un mejor resultado, así, a los jugadores nuevos, así. Aquí, pues, un par de sorteos de algunos NFTs y ya está. O sea, 15.000 más 10.000 son 25.000, y aquí luego estarían los últimos 10.000 que son del evento de pues los premios de facción básicamente, que son una competencia basada en la comunidad que alienta a los miembros que trabajan juntos, y bueno, los que tengan la comunidad más activa pues ganará los 10.000 USS y se va a dividir en función de su desempeño en el evento. Es decir, si tú hiciste mucho para ayudar a esa comunidad a ganar, pues te toca una gran parte de esa tajada, ¿entiendes? Del premio. Y nada, quería compartirles esto para que tú lo tengan en cuenta si van a participar o no. Y claro, para unirse a una facción ya están más o menos en la línea, ya que recuerden que el formulario cerró hace bastante tiempo, pero les están dando algo de chance a los últimos que van llegando, así que pueden preguntar en el Discord de Rugby Games y decir si todavía pueden unirse a una facción, o preguntar si todavía hay espacio para unirse en la facción de Hola GG, y ya estarían.
Si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su like y coméntenme qué les parece el juego y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.